Muy buenos días, tengan todos, todas y todes. Bienvenidos a este café con colegas tan especial, porque vamos a hablar de un proyecto de casa. Primero que nada, una disculpa para la gente que fue físicamente al Colmex el día martes, em, justo porque hubo un hackeo de las redes del Colmex. Es que pues no pudimos hacerlo allá porque nos dijeron, pueden venir, pero no hay YouTube porque no sirve ningún sistema informático. Entonces no lo podemos transmitir ni lo podemos grabar. Y yo, no, yo quiero que esto se transmita y se grabe. Entonces lo posponemos, pero como no podían avisar a los demás porque no tienen sistema, hubo muchas personas que fueron allá al Colmex. Qué pena, una disculpa, pero esto todavía no termina. Estaremos allá presentando el trabajo el día 20 de marzo. Y justo se supone que la intención de este café era servir un complemento a aquello. Como no pudimos hacer aquello, ¿verdad? Voy a empezar sí dando algunas explicaciones de por qué surgió este proyecto y cuál es el propósito. Muy rápido, porque el enfoque queremos que sea en la rúbrica y los que hicieron la rúbrica, pero sí un poco de antecedentes pudiera sernos de utilidad. Entonces, Penélope, puedes compartir pantalla, ¿no, verdad? Porque no te di. O si puedes. Ya estuvo. Entonces, esta es la presentación que íbamos y vamos para el día de 20 de marzo presentar en el Colmex. Siguiente, por favor. Y nos invitan básicamente porque es un seminario de investigación y hay poca investigación, digamos, en interpretación y muy poca que venga de las asociaciones y que tenga el propósito de ser una investigación acción, es decir, que no nada más se quede en qué bonito documento y qué lindo, sino qué hacemos al respecto de ello. La primera vez que hicimos fue justamente en la presidencia de Hilda en el CEMIC, Hilda Tejada, en el Colegio Mexicano de Intérpretes y Conferencias, que organizamos una encuesta de condiciones laborales, invitamos a la comunidad a que hiciera grupos de acción para hacer intervenciones gremiales y de ahí el proyecto que más pegue tuvo fue el programa de inducción de excelencia para jóvenes, el conocido como MOOC. 5 años, nos juntábamos un grupo, rentábamos un hotel. CM, Gonzalo Cerero, que anda por ahí, súper amable, nos prestaba cabinas, traíamos ponentes y los chavos recién salidos, con mucho rigor, ahí sí escogíamos muy rigurosamente a los estudiantes, interpretaban y los contratantes los llevaban y esto estuvo funcionando 5 años y ayudó a unir mucho a la comunidad. Fue una experiencia preciosa. Siguiente lámina. El tema es que Gigi y Margarita y Diego Lavarría, que fueron las mentes maestras detrás del MOOC, se fueron a vivir a Alemania al mismo tiempo, entonces se quedó ese vacío. Viene la pandemia y a mí, por el Foro para Intérpretes, que es un grupo de intérpretes y traductores que administro, que tiene 4.300 intérpretes, me mandan todo tipo de preguntas. Oye, ¿dónde puedo hacer mi servicio social? Oye, ¿dónde puedo conseguir esta combinación exótica? Y una pregunta que me hacían todo el tiempo y que cada que la leo, así como que me da un golpe en el pecho, es, no consigo trabajo, ¿dónde puedo conseguir trabajo? Porque desde el MOOC, pues ya se perdió, digamos, esa inercia de tratar de incluir a los jóvenes en trabajo con condiciones dignas. Entonces dije, bueno, como avanzó la interpretación remota, tenemos el foro, tenemos YouTube, que se graben y que los escuchen y que se conecten directamente con ellos. Quienes quieran un tipo, no tenemos la rigurosidad que tiene el MOOC, pero bueno, es un esfuerzo para tratar de incluir a los jóvenes con condiciones dignas, porque justamente en volverme a encontrar con la dificultad de los chavos al empezar a trabajar, oía yo historias más terribles que antes y yo así, espérense, esto no pasaba hace unos años. ¿Qué está pasando? Y sí, el mercado cambió mucho, vino la interpretación remota, la inteligencia artificial, la cantidad enorme de call centers que han llegado al país y luego hay unas escuelas que tienen ofertas educativas muy extrañas. Entonces, platicándolo con Mario Vázquez, actual director del CEMELTI, y con Penélope Montoya, dijimos, ¿y si investigáramos qué está pasando? Bueno, hagamos una encuesta. Y ya convencimos al CEMELTI que nos prestara su diseño gráfico y sus redes para ver si podíamos convencer gente que nos ayudara a entender qué está pasando en el gremio. Y con todo y ese manpower, el foro, la lista, solo 127 personas contestaron. Entonces, ahí el primer hallazgo de la encuesta es qué tremenda cantidad de apatía hay en el gremio, o a lo mejor tenemos mucho temor de hablar de estos temas porque, pues sí, las discusiones luego se pueden poner un poco desde el mobbing, ¿no? Desde un poco del lenguaje violento. Entonces decidimos hacer esta investigación. Le paso rápido la palabra a Penélope para que cuente qué salió de la investigación y cómo de esa investigación nos lanzamos a hacer la rúbrica y por qué. Vas, Penélope. Hola, buenos días a todos. Bueno, sí, rápidamente les platico
¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero, pues justamente, o sea, queríamos que nuestra investigación tuviera un efecto en la vida real, tanto de los intérpretes ya en servicio como los que iban a estar egresando, precisamente porque pues nuestra preocupación inicial pues siempre fueron como los más jóvenes, pero también justo saber de la experiencia de los intérpretes que ya están en servicio, pues que cómo les tocó a ellos vivirlo y todo este asunto. Entonces, bueno. Para eso nosotros planteamos una investigación-acción, una metodología que se llama investigación-acción, que justamente permite que los participantes en la investigación, o sea, tanto investigadores eh, como investigados, ¿no? Participen de un mismo grupo, de una misma comunidad. Y justamente esta investigación-acción pues tiene repercusiones rápidas y directas en la misma comunidad, en el mismo grupo. Em, Después, obviamente, para esto, pues tenemos que, ya una vez encontrados algunos resultados, algunos datos, pues volver a hacer una evaluación para indicar un curso de acción precisamente, y bueno, seguir con la investigación. Y bueno, además, pues obviamente esta investigación-acción es ideal para ambientes educativos porque, bueno, los profesores, como ustedes saben, en la mayoría de los casos son intérpretes, traductores, o sea, gente que sí está en activo, da las clases, ¿no? Y estamos justamente en el medio, ¿no? Inmersos. Entonces, bueno, por eso escogimos esta metodología de investigación-acción. Y bueno, los resultados que obtuvimos, les cuento así rápidamente. Encontramos que el 56%, casi 57%, se tardan entre 1 y 3 años en insertarse al mercado. Más de 5 años, 24%, cosa que es un poquito más preocupante. Y entre 3 y 5, 18,9%. Ahora, evidentemente, la mayoría de los intérpretes en acción también traducen o se dedican a otras actividades relacionadas con servicios lingüísticos, correcciones de traducciones, revisiones, docencia de idiomas, etcétera, ¿no? Como pueden ver aquí en esta gráfica. Entonces, muchos intérpretes hacen actividades paralelas a la interpretación. Em, Solamente 8 personas de las que contestaron se dedican exclusivamente a la interpretación, cosa que pues es muy poquito, creo yo, pero al mismo tiempo vamos a ver que si lo correlacionamos, por ejemplo, con el nivel de educación de los intérpretes, pues no está tan mal. Hay 43% que estudiaron licenciatura, 23,5 que estudian un diplomado de 180 horas. Consideramos que un diplomado más o menos formativo tendría que tener más o menos 180 horas. De maestría solamente 3,3 y otras formaciones de menos de 180 horas o el bachillerato tecnológico, pues porcentajes menores. Em, Ahora, este es un dato que pues fue uno de los que nos detonó mucho más preocupación porque se reportó que únicamente el 10% de cada generación se dedica a la interpretación. Y esto es muy grave porque sí cae en una minoría muy, muy, muy ahora sí que mínima con respecto a las otras profesiones, ¿no? En donde, pues claro, ¿no? Siempre en todas las profesiones se disminuye mucho la gente que realmente se dedica a lo que estudió, pero en el caso de la interpretación, pues es bastante grave. Otra cosa que encontramos que fue muy preocupante, ay, perdón, fue que se mencionaron dos aspectos muy frecuentemente, que es el manejo de la incertidumbre y la ansiedad. Y esto tiene que ver básicamente con la retroalimentación que recibieron de sus profesores durante la formación y la incertidumbre del mercado, justamente situaciones de mobbing, situaciones de gatekeeping, etcétera. Listo, Flor. Ahora te toca otra vez a ti. Gracias. Entonces,
dijimos, si queremos hacer investigación-acción de lo que aprendimos, ¿qué tomamos para poder hacerlo? Entonces, la primera cosa que nos cuestionamos y cuestionamos a todos para que nos ayuden a seguir como esa caja de resonancia es, eh, por ejemplo, en grupos de interpretación luego encuentras cosas que te dicen, se busca traductor, no se requiere experiencia, aquí en 2 semanas te dejamos listo. O sea, si en profesiones como ingeniería, medicina, te hicieran ese tipo de aseveraciones, la profesión no lo permitiría porque son escandalosas. Sin embargo, en interpretación y traducción nos la tragamos y en lugar como de atacar ese cuestionamiento medular, pasó esta semana en la lista negra, nos ponemos a criticar la ortografía de quien hace esas ofertas. Y es como de, a ver, no, el enfoque en lo que importa y sí, o que corrijan su ortografía, pero aquí lo que es crítico es que nosotros mismos como gremio estemos apoyando la idea de que la educación no importa porque como que el intérprete se nace o alguna cosa así a pesar de pues, todos los hallazgos que vimos en la encuesta que son bastante preocupantes. Al siguiente, por favor. Entonces, y también considerando que el hallazgo que no esperábamos, aunque pues de alguna forma sí tendríamos que haberlo tenido en el radar. Yo, sobre todo, siendo psicoterapeuta, el tema de la ansiedad. Y ya haremos algún tipo de taller o algo para ayudar como en esa parte más psicológica, pero sí tiene que ver con, si queremos que la gente reduzca sus niveles de ansiedad al interpretar, pues hay que ayudarlos a que se sientan más cómodos en su interpretación. Empiezan cómo se debe retroalimentación, cómo se perciben a sí mismos en sus habilidades y también quitarnos la idea del perfeccionismo, porque los intérpretes son gente sumamente perfeccionista, pero es una deformación de la profesión, porque tú estás ante un público y en fracciones de segundo tienes que dar la traducción perfecta y correcta, y si te oyen dudar tantito, se te van a la yugular, los públicos lo suelen hacer. Entonces desarrollamos una coraza como de perfeccionismo, de yo nunca me equivoco, yo soy perfecto, y exigimos que todo el mundo tenga esta perfección, que es pésimo para la salud mental, esa actitud. Y perdón por ese, hablando de perfeccionismo, ya vi que tengo un error la gráfica. Bueno, entonces el caso es que hay que cambiar varias concepciones mentales que tenemos de cómo nos permitimos la falibilidad humana y cómo se relaciona eso con ser profesional o no. Entonces, nuestra rúbrica no tiene la intención de ser un gatekeeper, no queremos mantener a nadie fuera del mercado, no queremos que sea una imposición para la gente, porque de todas maneras te quieren imponer algo que vas a decir. Pues claro que no, o sea, ¿tú quién eres para querer mandarme? Nuestro propósito no es eso, nuestro propósito parte del hecho de que todos sabemos que todos los intérpretes podríamos seguir mejorando toda la vida. Si no es en nuestro manejo de la voz, en nuevas áreas y demás, entonces todos estamos en crecimiento. Entonces, lo que queremos es que nuestra rúbrica se vuelva una hoja de ruta. Es decir, que la gente que toma la evaluación diga, ah, mira, estas habilidades sí las domino y para llevar mis habilidades al siguiente nivel, en esto me tengo que enfocar. Que fíjense que es una orientación totalmente diferente, porque no estamos con la intención de juzgar, cortar cabezas, al contrario, queremos que todos los intérpretes crezcan. Y que nosotros nos sintamos más cómodos interpretando porque nos damos más permiso de la falibilidad humana de que todos seguimos en crecimiento. Siguiente. Entonces, aprovechando justo que con la pandemia pasaron muchas cosas, aquí en el Foro para Intérpretes nos empezamos a vincular mucho con las asociaciones de México. Hicimos 3 cafés con colegas para que la gente se entere de quiénes son las asociaciones en México, qué hacen. Las que nos contestaron, hay más, pero hay veces que no supimos llegar al contacto correcto, ¿no? Pero bueno, aprovechando esa serie de contactos, siguiente, dijimos, si queremos que una rúbrica se vuelva algo que sea mayormente aceptado, pues tiene que participar la mayor cantidad de representación posible. Entonces invitamos a gente de la OMT, de la UIC, del ENAL, del ICIT, del ICET, del CEMET, del CEMIC, de la UB, proyectos en SOTA, DIMAC, IPN, en accesibilidad, intérpretes comunitarios, que a título personal, porque bueno, poner de acuerdo a las asociaciones en un primer momento iba a ser un poco difícil, pero mínimo a sus profesionales que vinieran y nos ayudaran a establecer cuáles son los criterios básicos para que generemos un estándar, porque lo que hemos visto en las ofertas educativas es que la interpretación se puede estudiar como un complemento al bachillerato, como una licenciatura, como un diplomado de no sé, unas cuantas horas, como una maestría. Entonces, esta disparidad seguramente tiene que ver con que toleramos cosas que no deberíamos tolerar o prestamos atención a cosas que no son importantes para la interpretación, pero que hagamos un poco el cuento en eso nos hace ser profesionales, alguna cosa así. No, hay que dialogar para ponernos de acuerdo qué es lo importante. Siguiente lámina.
Y entonces con todos estos antecedentes, ahora sí, le cedemos la palabra a Hilda Tejada, que bueno, un aplauso y ovación de pie a Hilda, a todos, a toda la gente que trabajó, porque hicimos tres rúbricas, una para lenguas originarias, una para lengua de señas y una para lenguas extranjeras. Cada rúbrica sí tiene una influencia entre ellas, porque pues las discusiones y demás, pero cada rúbrica es independiente porque los contextos son muy diferentes y nos pareció muy importante que los equipos tuvieran la última palabra en qué iba en su rúbrica. Ahorita les pongo la liga aquí para compartir la rúbrica. Y sin más, en lo que abro el documento, le cedo la palabra a Hilda para que empiece a dar las explicaciones de en qué hay que prestar la atención para el crecimiento. Y nuevamente, Hilda, ovación de pie, mil gracias por toda tu ayuda. Al contrario, Flor, muchas gracias a ti por todo el esfuerzo, sobre todo por reunirnos, por hacernos reflexionar sobre este tema de tanta importancia y por hacer un esfuerzo consciente para crear un estándar que sea aplicable a la interpretación en México. En México hay muy buenos intérpretes, hay gente que hace muy bien su trabajo, pero creo que sí hay mucha disparidad en cuanto a lo que se espera. Yo, salvo el ICIT, tuve oportunidad de enseñar en casi todos los programas de interpretación que hay en México. Di clases en la maestría de la Universidad de Anáhuac, di clases en el SHI, di clases en la UTECA y ahora soy la profesora titular de asignatura en la UNAM. Y honestamente, desde, salvo por la Universidad de Anáhuac, no me exigían como profesora que yo tuviera alguna especie de rúbrica para medir la calidad de la interpretación. O sea, había criterios que la escuela me daba, pero a mí no me permitían, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, justamente en la pandemia, estudié una maestría en estudios avanzados en formación de intérpretes en la Universidad de Ginebra, que tenía un módulo específico de creación de rúbricas y evaluación de intérpretes. Y fue a partir de ahí que hicimos esta rúbrica. Si me dejas, ¿puedo compartir mi pantalla? Por favor, adelante. Sí. De cualquier Entonces, forma, ya déjame. puse en el chat la liga para que ustedes bajen la El link, rúbrica y la el link a la investigación. rúbrica. Ujú. Sí, acá quiero, ay, déjame ver en dónde la puedo hacer grande mi presentación acá. Entonces, bueno, la idea básica de hacer esta rúbrica era poder hacer una evaluación de la competencia profesional de los intérpretes, ya sea al momento que egresan de las escuelas o cuando están en el proceso de adquirir las habilidades o cuando ya se graduaron y quieren tener conciencia de dónde están parados en el mundo profesional. Pero lo que más nos interesaba como grupo era poder hacer una gráfica que estuviera llena de honestidad. Honestidad no quiere decir dar una retroalimentación burda o que sea hiriente, sino que sea honesta en cuanto a decirle a las personas con objetividad y con veracidad dónde están parados en la interpretación. También una gráfica, queríamos hacer, perdón, una evaluación que pudiera mostrar de manera gráfica la profundidad de la evaluación, en qué momento o en qué espacio o qué atributo de su capacidad como intérpretes es en donde pueden mejorar. Y tenemos que hacerlo con claridad. Entonces había que tener criterios certeros, claros, muy bien especificados de qué era lo que estábamos o cómo se mide o hasta qué grado se va el evaluando la posibilidad de tener mejor desarrollo a partir de que pueda haber de manera explícita en dónde están sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Además, para medir la competencia profesional no nada más se trata de medir si sabe hacer intérprete o no. O sea, ser intérprete tiene muchas dimensiones. O sea, tienes que tener la capacidad lingüística, la competencia lingüística, que quiere decir que puedas comprender y producir en tus lenguas de trabajo, la capacidad del idioma, la capacidad sociolingüística, que es que puedas entender el tiempo y el espacio comunicativo, las reglas, la competencia intercultural, que sepas las normas de comunicación que hay, por ejemplo, entre las dos culturas, porque no nada más estás interpretando en idiomas, sino las culturas. Después la capacidad traslativa,
que puedas traducir, no nada más hablar el idioma. El típico, este es el del ejemplo de, yo tengo un primo que estudió en Estados Unidos, ¿no? Que tenga la capacidad de hacer la traducción y después que tengas la competencia ética, es decir, que entiendas el nivel de responsabilidad, el compromiso, el bien común por encima del individual, que conlleva ser un intérprete. Entonces, todo esto se tiene que agrupar para poder medir la competencia profesional y eso derivó en esta es nuestra rúbrica. Ahorita la van a poder ver, Flor ya les puso el link ahí para que la vean a mayor detalle, pero este es como se ve el documento. Y acá tengo a mi genio colaborador Raúl García, que sin él la rúbrica no hubiera sido posible porque hicimos esta rúbrica bidimensional. Es decir, tenemos un front-end, que es esta parte. Si tú eres el evaluador o el evaluando, sabes que estas son exactamente las preguntas que vas a tener que responder con tu desempeño como intérprete. Acá está definido qué significa cada uno de los niveles, o sea, si tienes la habilidad incipiente, que esa es otra cosa importante y que le agradezco mucho a Flor, que siempre nos haya puesto en ese enfoque, en donde no íbamos a partir desde este punto de vista de decir que no, no sabes ni lo que estás haciendo, no tienes idea, o sea, nunca íbamos a ser denostativos con nuestros evaluandos, sino que íbamos a decir, bueno, si alguien se va a exponer a hacer una evaluación de su capacidad interpretativa, damos por sentado que tiene la habilidad ya. Y la habilidad puede ser incipiente, moderada, intermedia, avanzada o de grado profesional. Y la vamos calificando con este semáforo. ¿No? Entonces tenemos aquí la definición de cada una de las habilidades y después cómo se manifiesta. De aquí, esta parte de acá de la... Ay, se me fue la presentación. Acá. Esta parte de acá de la derecha, le agradezco muchísimo a Dani Sánchez, que ella se encargó de la definición de estos criterios y de cómo se manifiesta la habilidad, cómo se presenta o cómo se palpa la habilidad para definirla como una habilidad incipiente hasta profesional. Entonces, como ven, la gráfica tiene varias dimensiones. Acá también está la cuestión de la habilidad, pues, de las competencias que les acabo de hablar, la competencia lingüística, sociolingüística, intercultural, traslativa y ética, se miden también dentro de las dimensiones de nuestra rúbrica que respondemos a varias preguntas. Este es el front-end, es decir, yo voy a hacer la evaluando de esta rúbrica y entonces yo voy a saber qué es lo que se espera de mí si yo quiero tener una, si me van a medir el dominio de la lengua. ¿Es correcta la gramática? Pues me pueden medir como nivel profesional. Y acá de este lado hasta la derecha, y dale, que ya se volvió a desaparecer. Y aquí hasta la derecha aparece dónde está lo que se espera de mí para medir como profesional. O sea, el discurso no presenta sinsentidos, no tengo ideas inconclusas, no tengo incoherencias, no tengo ambigüedades y que dificulten la comprensión del discurso. O sea, yo tengo clarito, como dicen los panameños, estoy clarita de lo que tengo que poder hacer para que se me califique como algo profesional, o si alguien me dice, mira, tu habilidad es incipiente, pues no me quedo con cara de juat, tengo muy claro qué es o cómo se manifiesta la incipiencia de mi habilidad, porque aquí está definido, ¿no? Entonces, todos estamos claritos en eso, y el fantástico, fantastiquísimo Raúl García nos hizo el backend de esta gráfica, ¿no? ¿Y quieres explicar tu backend, Rulo? Sí, con mucho gusto. Este, Voy a dejar de compartir pantalla. gracias. Un anuncio parroquial, aprovechando el cambio, hay interpretación de lengua de señas mexicana. Quienes quieren verla, anclen por favor a nadie. Gracias. Muy bien, entonces comparto mi pantalla. Gracias, Hilda, gracias, Flor, gracias, Penélope, gracias, todas, todos. Y bien, pues
Esto que les voy a mostrar ahora es justo pues la rúbrica que Hilda les acaba de mostrar, pero con un diseño, bueno, con automatización, digamos. Entonces ya se alcanza a ver. Este, muy bien, es una simple hoja de Excel, pero tiene esta, Simple, híjole, pero la tiene modestia. pero tiene un objetivo que es el de hacer sencilla la evaluación para quienes la estén realizando. Entonces, es en realidad lo que se hace con esto es una suma ponderada de varios elementos. Cada uno de estos elementos tiene un distinto valor en términos de puntos. Ahora, lo que estábamos buscando hacer con esto era, nos dimos cuenta que la mayoría de las rúbricas, dentro del trabajo previo que realizamos, dentro de todas las rúbricas que nos compartió Hilda también, que todas operaban en esta escala de 5 puntos. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí fue agregar, obviamente, a cada uno de los criterios un porcentaje distinto y cada uno de los subcriterios dentro de cada categoría les asignamos también un valor específico en puntos, en números, digamos. Entonces, lo que hicimos con eso fue hacerlo de esta forma. Por ejemplo, digamos que vamos llenándola, no sé, vamos a llenarla así al azar, como se me vaya ocurriendo. Y entonces esto va dejando, digamos, estos 5 puntos digamos, de desempeño profesional en este criterio que es aparentemente uno de los más importantes, bueno, claramente uno de los más importantes, tiene 6 puntos en realidad, dentro de una suma de 100. Entonces, vamos seleccionando los criterios. Obviamente Ay, tienen ponle la voz fea, por favor. o sea, sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, digamos que omisiones, adiciones, la gramática, pues sí es correcta, pero quizá la base de conocimiento no lo es tanto. Idoneidad para la situación comunicativa, pues sí, digamos que sí, pero no sé, falla la terminología, el análisis, pues sí, porque se está logrando entender bastante bien el texto, etcétera, pero la naturalidad no tanto, etcétera, ¿no? Vamos asignando distintas categorías, pero justamente como dice Hilda, lo que estábamos tratando de hacer era desde luego que algunos criterios que fueran cruciales, tuvieran obviamente mucho más peso y que otros criterios que, bueno, digamos, la voz fea, ¿no? Por ejemplo, pues ok, sí, sí es algo que tiene desde luego mucha importancia, digamos, subjetivamente, pero quizá no es lo más importante en términos del mensaje. Entonces, digamos que pues tiene la voz bien fea. Entonces, y esos son los criterios, digamos, que están apareciendo aquí. Manejo de la consola, bueno, pues sí, manejo del micrófono, pues también muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, se van generando, digamos, estos números de este lado, nada más marcando las casillas. Entonces, una vez que ya se generaron todo esto, digo, esto es para evitar que la evaluadora tenga que hacer sumas, tenga que estar haciendo reglas de tres, tenga que estar haciendo eh, cosas que serían muy complicadas y que también distraerían la atención de lo que verdaderamente es importante, que es marcar la importancia de los criterios. Entonces, digamos que para pasar en este ejemplo, digamos que estoy mostrando, que también es importante considerar que esta hoja de Excel es un prototipo, porque como yo lo veo, esto se puede presentar fácilmente a un programador, a alguien a personas que realicen programación, y entonces pues sería muy fácil ya a partir de esto mostrar qué características estamos buscando y a partir de esto quizás sea una aplicación o buscar otra manera de hacerlo. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos el umbral de 75 puntos, bueno, puse 75 puntos, aunque esto obviamente puede variar, todo puede cambiarse con relativa facilidad. Y entonces 75 puntos es la calificación de aprobado. Entonces, digamos, aquí son 68,7, pues esta persona no aprueba, pero su nivel de competencia es intermedia. Entonces, digamos que hay otros criterios que se empiezan a mejorar. Digamos que estos que tienen muchísimo peso, o sea, son mejores, entonces van resultando mejor. Entonces, de ahí llegamos casi ya, a ver, por ejemplo, ya, 78,3. Entonces esta persona sí aprueba y su nivel de competencia se considera avanzado. Y no solo eso, también de este lado, como podrán ver, hay una gráfica pues muy sencilla,
que el objetivo es ponerla de este lado. Esto es lo que se le daría al evaluando, que sería una especie de report card, una especie de donde se le da retroalimentación de una forma un poquito quizá más gráfica. Consigue el puntaje, que sí, los puntos que obtuvo en la evaluación, pero también en qué criterios fueron los criterios más fuertes y cuáles son los criterios que necesitan más trabajo. Ese es el objetivo del que hablaba Flor, de hacer esta rúbrica una cuestión didáctica, una cuestión que pudiera no solamente decirte, no, pues no pasaste, como que eres insuficiente, sino más bien, incluso si tu habilidad es avanzada, pues mira, aquí también hay cosas que hay que mejorar. Pero esas son las cosas, las áreas en las que hay que concentrarse. Y pues bueno, esto es el backend, como le llamamos, que es más bien el cálculo, digamos, o las matemáticas detrás. Todos estos, bueno, también sí, aquí está también aquí están los puntajes por número, digamos, y acá están el puntaje, este es el puntaje, digámosle, relativo, y este es el puntaje absoluto. O sea, estos son la escala del 1 al 5, y de este lado ya está convertido en lo que de verdad significa en términos de la escala de 100 puntos en la que se miden estos criterios. Esto también lo tengo aquí, digo, como esto no se vería, esto como les digo es el backend. Esto no se vería, pero esto puede ayudar a después ajustar las ponderaciones, es decir, el valor específico que tiene cada uno de estos criterios dentro de la evaluación total o dentro de los 100 puntos. Y está hecho de esa manera para que también sea modificable, para que después pueda ser hasta debatible, digamos, en algún momento se pueda observar qué criterios tienen más peso, eso se puede visualizar también. Y a partir de eso, pues no sé, dar pie a otras conversaciones, dar pie a seguir utilizándolo en investigación, etcétera. Y pues bueno, eso es lo que tendría que compartirles sobre esto. Antes de otra cosa, nada más quisiera agregar que en la ENALT estamos en proceso de diseño de un taller de excelencia en práctica profesional que se va a lanzar en el futuro cercano. Estamos todavía en las pruebas piloto y en la fase creativa, pero este es el instrumento de evaluación que vamos a utilizar para, para el taller de prácticas de excelencia en nuestra máxima casa de estudios. Ya les mantendremos informados sobre los avances, pero esto es lo que se va a utilizar para que cuando se gradúen del taller puedan tener su diploma de excelencia en interpretación. Gracias. Muchísimas gracias a Hilda, a Raúl, a Daniela Sánchez Santiago, a todo el equipo que realmente trabajaron muy duro. No saben la cantidad de horas de discusión, de ir y venir. Pareciera fácil ya que lo ves plasmado ahí, pero requirió muchísima reflexión en esto de que queremos cambiar nuestra forma de recomendar colegas, ¿no? Porque, por ejemplo, oye, ¿y es bueno? Sí, tiene bonita voz. Eso es lo que escuchas que la gente dice cuando nos recomendamos entre nosotros. Eso que importa, ¿no? En mi opinión. Lo importante es el mensaje, y todas las habilidades que ellos ya estuvieron aquí tan brillantemente explicando. Entonces, chapeau a Raúl e Hilda, en verdad que pues sin ellos esto no hubiera llegado a buen puerto y se los agradecemos muchísimo. Y como dijo Raúl, esta es una primera aproximación a que queremos estandarizarnos, pero es un documento viviente. Seguramente vamos a ir aprendiendo más cosas y vamos a ir en algún momento haciendo alguna revisión para igual irla adecuando a situaciones cambiantes conforme vayamos aprendiendo más, porque sí, nosotros queremos apostarle a la investigación. Nos es muy importante que las escuelas cambien este chip que le meten a la gente de ay, pero ¿por qué te vas a titular por tesis? Mira, mejor págame este diplomado y toma tu título y se acabó. Se pierde una riqueza enorme de aprendizaje si le hacemos el fuchi, si ponemos tantas trabas a la investigación, o si se llega a hacer investigación, se encierra en piedra y lodo y que nadie se entere de que se hizo, porque entonces, ¿dónde está el crecimiento si no lo hacemos? Entonces, muchas gracias por todo su labor. Ahora vamos a pedirle, ya que tengo a Erika Ordóñez a cuadro, que nos platique cómo fue la experiencia para lengua de señas mexicana. Y voy a nada más hacer el cambio para anclar a Nadeli para que Erika nos pueda comentar, porque ella fue la líder del equipo de lengua de señas. Entonces, Erika, por favor, adelante.
Un momentito que está acabando su Ahora, interpretación. hablando sobre... Pues ¿podrían cerrar ese micrófono, por favor? No, él va a ser español. No, él va a ser Ah, es Noé. Adelante, es que está interpretando a Erika, me confundí. Adelante. Hablando sobre la elaboración de la rúbrica de lengua de señas mexicana, eh, en realidad no buscábamos hacer una rúbrica completamente distinta y separada, como ha venido sucediendo en ciertas experiencias de evaluación. Más bien queríamos buscar la forma de que algunas habilidades que se evalúan, algunas competencias de las lenguas orales, fueran útiles y fueran evaluables también en lengua de señas mexicana. Por ejemplo, nosotros también tenemos que producir español y en la producción que se hace el español debe haber ciertas características a evaluar, al igual que se hace con los intérpretes de lenguas orales cuando hacen una lengua oral. Entonces, ciertos aspectos que se evalúan dentro de las lenguas orales, los analizamos en el grupo para ver cuáles eran equiparables en lengua de señas. Por ejemplo, cuando tú ves a un intérprete de lengua de señas, estos aspectos también se tienen que observar. Quizá la producción, la lengua es distinta, pero se tienen que evaluar aspectos muy similares. Hay aspectos específicos en las lenguas de señas como la gestualidad, el uso del espacio, pero para la producción oral son aspectos muy similares. En el equipo, la verdad es que nos tomó un trabajo de mucha discusión. Somos perfiles todos profesionales y la verdad es que sí costó un poco de trabajo llegar a ciertos acuerdos. Y algo que buscamos mucho era que participaran las personas sordas, intérpretes sordos, pero intérpretes sordos con un perfil adecuado y con conocimientos de lo que es la interpretación y traducción en lengua de señas, para que ellos pudieran compartirnos sus experiencias, sobre todo perfiles que hayan tenido experiencia en interpretaciones de alto nivel, en interpretaciones en ciertas instituciones, para que estas experiencias y estas opiniones fueran aplicables a la mayoría de los intérpretes de lengua de señas. Y pues fue así como entre todo el equipo tratamos de analizar qué aspectos eran equiparables y qué aspectos eran específicos de lengua de señas. ¿Qué esperaba una persona sorda de un intérprete, de un buen intérprete, ¿no? ¿Y por qué un buen intérprete sería buen intérprete? ¿Qué espera el usuario sordo que tenga de habilidades y que tenga de ciertas características? Además, con la rúbrica que se elaboró por parte de las lenguas orales, también buscamos que fuera útil para las lenguas de señas. Y la intención, como lo dijo Hilda, no es una intención de desacreditar, más bien es una intención de autoanálisis, ver cuáles son mis carencias, cuáles son las cuestiones en las que tengo que mejorar para poder seguir avanzando. Por lo menos, al menos en el tema de interpretación de lengua de señas, carecemos mucho de formación académica, pero también necesitamos que existan conocimientos teóricos y que se evalúen además las habilidades sobre las cuales se tiene que practicar. Y buscamos que sean más allá de meras opiniones, sin razonamiento, sin sustento, que sean competencias profesionales evaluables en el intérprete, sobre todo en un intérprete profesional. Y pues al final del día lo que buscamos es homologar un poco la interpretación, el nivel de interpretación de lengua de señas que existe en el país. Y a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en el estándar de certificación de competencias laborales que ya se tiene para los intérpretes de señas, en los cuales te dicen sí o no tienes estas habilidades laborales, lo que buscamos es, al igual que los intérpretes de lenguas orales, ver cuáles son las habilidades, no solo si tengo las competencias que dice el estándar, sino qué habilidades son las que tengo, en qué nivel tengo esas habilidades y cuáles son las habilidades en las que tengo que practicar más, trabajar más. A lo mejor me hace falta un mejor nivel de señas, a lo mejor me hace falta convivir más con la comunidad de personas sordas, que ese también fue un aspecto que pusimos dentro de la rúbrica. Y esperamos que esta rúbrica sea útil para los intérpretes de lengua de señas mexicana, y pues buscábamos que, a pesar de que es un perfil específico, mantuviéramos muchos aspectos similares a los que tienen los intérpretes de lenguas orales y los intérpretes de lenguas indígenas.
Gracias infinitas a Erika Ordóñez, que fue la líder de esa rúbrica, a Noé Romero, Nadeli, que tenemos aquí, toda la gente, Eli, no, ahí tengo la lista porque no quiero que se me olvide nadie. Una labor impresionante porque aparte su consulta tardó mucho más porque no sé si ustedes están conscientes que también hay una interpretación que es de lengua de señas a lengua de señas. Entonces, saltándose por completo la oralidad y los metieron y les estuvieron explicando y pidieron su feedback porque esa es una cosa muy importante para nuestra rúbrica. Estuvimos analizando, hablamos con abogados, oigan, y si quisiéramos hacer de esta rúbrica una ISO, un estándar nacional, dijeron, pues cuesta un dineral, ¿no? Para empezar. Pero nos dijo algo el abogado que a mí se me quedó así como súper marcado. ¿De qué sirve que gasten tanto y que a la hora de que la promuevan, de que se vuelva, publique en el diario oficial de la federación, nadie la siga? Entonces, mejor empezar del nivel del convencimiento de que esta rúbrica tiene un propósito y que a la gente le conviene quizá tratar de estandarizar criterios y empezamos desde ahí a ver cómo hacer esa labor, primero que nada, de convencernos de por qué estandarizar sería algo importante. Entonces, Erika y Noé lo que están haciendo es pionero y les agradecemos infinitamente porque en verdad que se súper rifaron. No sé cómo se señe eso, pero eso hicieron. Bueno, ahora queremos hablar también de lenguas originarias, porque si a lengua de señas le costó con todo y que ya tienen, pues, algunos programas, ya tienen más experiencia, para lenguas originarias fue todavía más difícil, digamos, en el sentido de que hay muchísima discriminación contra las lenguas indígenas. Entonces, vamos a pedirle a Cristina que hable a nombre de su equipo y nos dé una explicación de cómo se hizo esa labor. Y si tenemos gente del equipo, también nos gustaría oír directamente su voz. Entonces, Cristina, por favor, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Flor. Bueno, bueno, por una parte, pues voy a tomar la voz porque no están aquí presentes en este momento, creo, creo que no se conectaron precisamente los intérpretes y las intérpretes de lenguas indígenas. Y bueno, yo creo que esta rúbrica va a ser muy útil, sobre todo para estos nuevos programas que estamos diseñando, la Universidad de las Lenguas Indígenas Mexicanas. Estamos terminando el diseño curricular de la licenciatura en Traducción e Interpretación en Lenguas Indígenas, que si todo va bien, iniciará este verano. A partir de septiembre habrá la primera generación de esta licenciatura pionera, pues yo creo que en Latinoamérica, de traducción e interpretación, ¿no? En lenguas indígenas. Entonces, hasta ahorita tenemos un contexto un poco diferente porque realmente en lenguas indígenas pues no hay intérprete, bueno, hay muy poquitos, sí los hay, pero muy poquitos que vivan exclusivamente de la traducción e interpretación, porque recordemos que pues no hay educación secundaria en lenguas indígenas en México, entonces pues tampoco había licenciaturas, habían solamente diplomados que se empezaron a dar entre el 2000. El primero fue en 2007 y hasta 2016 hubieron diplomados de 180 horas en algunos estados de la República para algunas de las 364 variantes lingüísticas, ¿no? Entonces, realmente no hay la misma, tampoco hay materiales, no hay muchas cosas que para otras combinaciones lingüísticas sí hay. Entonces, se nos hacía un poco injusto partir del mismo, digamos, de las mismas condiciones o medir con la misma vara, ¿no? Esa situación y ese contexto tan desigual, ¿no? Y por ello, además, otra cosa, nosotros, bueno, los intérpretes de lenguas indígenas normalmente no se escuchan en los espacios donde se escuchan a las y los intérpretes
en combinaciones con lenguas hegemónicas, ¿no? No hay reuniones de estados del G7 que incluyan interpretación al maya, ¿no? No hay congresos internacionales donde se incluya la interpretación al zapoteco. Les puedo decir que con mucha emoción, ahorita esta semana en Los Pinos se escucharon conferencias completas en maya, en mixteco, en zapoteco y fueron con interpretación simultánea y que hicieron un excelente trabajo, tanto las y los oradores como las y los intérpretes, ¿no? Entonces, de verdad que esta semana fue así un wow, ¿no? Los que venimos acompañando y trabajando ese espacio desde hace, pues ya 15 años, ¿no? De verdad que estábamos muy, muy emocionados, tanto gente que trabaja en INALI, por ejemplo, ¿no? En las asociaciones civiles y pues en la academia, ¿no? Decíamos, wow, hace 15 años esto no lo habríamos podido soñar, ¿no? Y se están dando esos pasos importantes y creo que la rúbrica va a ser muy útil para socializarla, ajustarla y, y probarla, ¿no? Con estas nuevas, hay una maestría ya en traducción e interpretación. Por ejemplo, una de las intérpretes que estuvo hablando, estuvo interpretando a una oradora que estuvo en los diplomados, ¿no? Pues va a poder también practicarles. Estamos a la mitad de la maestría. No está Joana, pero Joana y yo estamos dando ahorita el curso de interpretación intermedia en esa maestría. Y vamos a poder también, pues trabajar esa rúbrica con ellas y ellos y espero que retroalimentarla, ¿no? Entonces, pues más que nada, eso nos hubiera gustado que hubiera mayor presencia y mayor colaboración de las y los intérpretes de lenguas indígenas, que finalmente ellas y ellos son quienes tienen que decir y aportar, pero pues también entiendo, pues es gente que está sobre todo más en el activismo, en la práctica, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nosotras siento somos las aliadas académicas que acompañamos y vamos ahí proponiendo y por supuesto siempre tratando de que pues en realidad yo no tengo nada que decir, lo tienen que decir ellas y ellos, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, Cristina, y un reconocimiento a Joana, a Jojan Weller, a Cristina, que realmente muchas horas de estar en intentar, porque hay muchas más barreras para la comunicación para las comunidades indígenas. No tenían internet, se les caía el internet, nuestros horarios para nada se adecuaban a los de ellos, y aún así, de a poquitos, tuvimos la fortuna de que intérpretes de lenguas originarias se presentaron, dieron su punto de vista y sobre todo nos hablaron de la enorme cantidad de cosas que tienen que pasar, ¿no? Y que te hacen un Mm. poco el corazón, ¿no? Y es como cuando hicimos el café con colegas, yo tratando como de empatizar, sí, ¿no? Bueno, con Marta González. Es que a veces tenemos esa dificultad todos de cobrar, a nosotros no nos pagan, ¿no? Y yo así de trágame tierra, ¿no? De tan no saber desde sus contextos. Entonces, para mí ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, de mucho tomar conciencia social de que nos falta mucho que hacer en esta solidaridad gremial hasta nuestros colegas de lengua de señas y de lenguas originarias también. Entonces, por eso, triple de aplauso para Cristina, para Joana, para Georgiana, para todo el equipo, Irla, Octavio, Flavio, toda la gente que estuvo trabajando, Marta, que en verdad hicieron una labor muy, muy, muy digna y muy hermosa y por eso se los agradecemos mucho. Sí, se me Bueno, olvidó mencionar que Flavio también estuvo de intérprete, ajá, ahorita en Los Pinos y hizo un muy buen trabajo y yo la verdad les dije, wow, era primera vez que hacían interpretación simultánea, ¿no? Primera vez que se hacían las conferencias completas en las lenguas, ¿no? Y con 200 personas y la grabación y todo, o sea, el nivel de estrés.
y lo hicieron muy bien, Flavio, nuestro compañero entre ellos, ¿no? Tan lindos, en verdad, que son, es admirable toda la labor que realizan. Y aparte la parte que dijo Hilda, ¿no? Que es el tema comunitario. Claro, somos intérpretes que pues servimos comunidades y entonces Sí. nos atraviesan muchas cosas hegemónicas ¿no? Entre lenguas extranjeras, hablar de señas, muchas historias de discriminación y demás. Entonces, una deuda histórica que estemos haciendo Así un es. esfuerzo por no hacer como que no existen o no importan. Claro que existen, claro que importan Sí. y tenemos que darles el reflector lo más que se pueda cuando se logran comunicar. Sí, y el racismo Racismo, institucional, tremendo. judicial que está ahí, ¿no? Entonces, a eso también se tienen que además estar diciendo, a ver, stop, ¿no? Es una cosa, pues nada, que de tomar mucha conciencia. Entonces, voy a pasar la palabra ahorita a Isla y voy pidiéndole a la gente que participó en la rúbrica, porque queremos que este café los escuchemos a ustedes. ¿Cómo fue la experiencia? A momentos, en mi punto de vista, fue caótico porque éramos muchísimos equipos, mucha gente, muchas opiniones jalando para todos lados. Pero pues la intención era esa. Si queremos tener una representación de diversidad, representación de voces, hay que hacerse a ese trabajo difícil de tratar de establecer los espacios para que haya comunicación. Es como abrir una caja primero, que salga un montón de cosas y luego al final tratar de cerrarla para que estemos en un carril común. Ustedes no tienen idea, pero fueron meses de mucha labor y de estar dando seguimiento. Ya les llegaba un mensaje mío y han de estar, ay, otra vez Flor Montero, que bien. Pero al final creo que valió la pena el esfuerzo, pero no depende de nosotros si la gente la adopta o no. Depende de todos y cada una de las personas que nos están escuchando, que la chequen, que la prueben, que sugieran, que la promuevan y que sobre todo que entiendan la razón por la cual hicimos esto, ¿no? Entonces, Hilda, por favor, adelante y vayan levantándome la mano para que yo vaya pasando la palabra. Gracias. Pues sobre todo poner énfasis en esto que acabas de mencionar, ¿no? Que es un trabajo que hizo la comunidad, para nuestro gremio, primero. Segundo, que somos personas expertas y experimentadas que hicimos algo profesional, que es que equiparable, valdría la pena decir que está, antes de publicar la rúbrica, ni siquiera entregarla al equipo NMX, la rolé con dos o tres colegas de universidades de Estados Unidos y de Canadá para que me ayudaran a ver si era un instrumento que ellos consideraran digno de nuestra profesión, intérpretes de lengua de señas, etcétera. Y me dijeron que sí, lo revisaron intérpretes comunitarios, intérpretes de conferencias, etcétera. Y salió bien. Y la otra cosa es la dignidad de darle a los colegas de lenguas de señas y de lenguas originarias un lugar igual, de piso parejo, con los colegas de lenguas extranjeras, ¿no? Porque nos ha pasado, pasó en alguno de los eventos, el de la UNESCO, del patrimonio de no sé qué que hubo hace como un año y medio en México, que estaban las cabinas de todas las lenguas de Naciones Unidas. Entonces la cabina de náhuatl estuvo tomando relay de la cabina de español todo el tiempo porque hablaba el chino, y hablaba el árabe, y hablaba el francés y la. Entonces estaban conectados a nosotros. Y a mí lo que me partía el alma es que nos venían a decir a les colegas de náhuatl que era la primera vez que les pagaban lo mismo, que era la primera vez que les permitían alojarse en un hotel como el Camino Real, que era la primera vez que les daban de comer en los eventos o sea, igual que a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es muy importante y que se puede hacer con este tipo de instrumentos es que un intérprete es un intérprete, es un intérprete, independientemente de su combinación lingüística. Un intérprete, independientemente si está haciendo trabajo en servicios públicos, o si está en los tribunales, o si está intérprete educativo en las escuelas, o si está en una conferencia, un intérprete. Y hay que tratarlo igual, medirlo igual, calificarlo igual, y todos con la misma dignidad profesional y la misma dignidad laboral y la misma dignidad salarial y todo en trato y en trato equitativo
y justo, equitativo. Gracias, Hilda. Qué bueno que dices eso porque hay por ahí un discurso medio perverso que, por ejemplo, ahora que hicimos en septiembre la campaña Jerónima, entre la lista y el foro, pusimos algunas, nuestro objetivo en la campaña fue hacer preguntas para igual generar reflexión, ¿no? Y hablamos de call centers y entonces me busca en privado una intérprete que se formó en México, pero dice, a ver, espérate, es que no puedes poner a los call centers a nivel de nuestra interpretación porque ellos no son intérpretes. Y yo, a ver, espérate, no. Si están haciendo la labor de interpretación, pues son intérpretes, independientemente de su preparación. Y claro que tenemos que también traerlos y albergarlos en nuestras discusiones, en nuestros esfuerzos, en nuestra defensa laboral, porque Y aparte, la carga emocional para los intérpretes que trabajan en un call center, o sea, los que estamos sentados de divos en las conferencias no tenemos la más remota idea de lo que esas personas hacen, no nada más con su competencia lingüística, su competencia intercultural, su competencia ética, su competencia sociolingüística. Quizá está mucho más manifiesta que nosotros que estamos sentados en la conferencia, ¿no? Porque tú en la conferencia, qué bonito el idioma, y ay, sí, la omisión, y ay, qué bonito, cómo lo decoro y cómo le pienso, ay, colega, tráeme un café. Cuando están trabajando con las emociones a flor de piel para salvarle la vida a alguien, a alguien que está muriendo, a la otra que está pariendo un hijo, al hermano que está en la cárcel. O sea, es un boleto totalmente distinto y son intérpretes. Y con la misma dignidad y nosotros que desde nuestra palestra hemos podido tener condiciones dignas de trabajo, que la ICLAS ha procurado tanto y que buscamos tanto mantenerlas, es el momento en que nosotros debemos trasladar todos esos beneficios que hemos obtenido también a los colegas que están en otras trincheras y que trabajan arduamente por la comunicación en el mundo, ¿no? exactamente, muchísimas gracias por ese punto tan importante. Hay preguntas. A ver, se las lanzo a Erika, a Hilda, a Raúl, a Cristina, quien quiera contestarlas. Esta viene de Ana Lucía Mendoza. Dice, felicidades, tengo dos preguntas. La primera, ¿la calificación mínima probatoria es la misma para las tres rúbricas? La segunda, ¿recomendarían que exista un puntaje mínimo para cada categoría? Por ejemplo, alguien que obtenga más de 75 puntos, pero con una calificación bajísima en calidad de voz, por decir cualquier cosa, podría reprobar. ¿Quién quisiera contestarle a Ana Lucía? Basila. La primera, la calificación mínima probatoria es la misma para las tres rúbricas, dependerá del usuario de la rúbrica. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, como van a ser prácticas de excelencia, la calificación mínima probatoria va a ser de 85. O sea, el backend de nuestra rúbrica, la parte de nuestro ingeniosísimo Raúl, va a tener que modificarse para que o sea, para que la calificación aprobatoria sea 85 en el caso de la UNAM porque está amarrada a un certificado de excelencia, ¿no? Pero si, por ejemplo, la quieren utilizar en una institución donde quieran, o en una escuela, la puedes utilizar, se puede adaptar para cada año, dependiendo. Y tú puedes decir, bueno, si la habilidad es incipiente para el primer semestre de clases, entonces la calificación aprobatoria para entonces será de 30 o de 28, ya la vas a ir adaptando. Entonces, cada quien la adapta, cada usuario de la rúbrica puede hacer esa adaptación. Ahora, recomendarían que exista Hilda, ¿cómo que se nos cortó o fui yo? Sí, creo que un puntaje mínimo para se cada... cortó Hilda. Me corté, acá estoy, no me La ven. segunda pregunta que ibas a contestar. La segunda pregunta, le decía a Raúl si él quería contestarla, porque cuando hicimos la ponderación, pusimos un peso específico a las cosas, a los aspectos más importantes de la interpretación. Entonces, pero Raúl, a lo mejor puedes explicarlo mejor tú, ¿quieres? Sí, claro. Sobre la respuesta, Ana Lucía, la respuesta sencilla es no, no puedes reprobar a una persona porque tenga fea voz. Esa es la respuesta más rápida.
Pero acá como podrán ver voy a compartir de nuevo la pantalla y aquí están los pesos específicos de cada criterio. Digamos que o sea, digamos que si se tuviera, digamos, como puntaje relativo 5 en todos los criterios, como podemos ver ya el puntaje absoluto es diferente. Hay criterios que son más importantes que otros. La mayoría de esos tienen un puntaje de 6. Pero, por ejemplo, si vamos a los criterios de voz, incluso dentro de los mismos criterios de voz hay unos que tienen más peso que otros. Por ejemplo, el timbre de voz. ¿Qué tal esta persona tiene voz chillona? Bueno, no va a reprobar por eso, ¿no? Y eso está aparentemente, bueno, está reflejado en la ponderación que tiene ese criterio dentro de todos, ¿no? Lo mismo, sí, no sé, la adicción, bueno, es importante, pero quizá no es el más importante. Sí, nada más esa es la respuesta sencilla. Los criterios tienen una ponderación específica que busca reflejar justamente eso, ¿no? Que los más importantes tengan más peso y que otros que también son importantes, porque bueno, como podemos ver aquí, o sea, la interpretación es algo en la que digamos, se entrelazan muchísimos aspectos y muy complejos que se tienen que considerar. Entonces, no todos van a tener obviamente el mismo valor y eso está aquí reflejado en la ponderación. Incluso hicimos en la ponderación esa cosa de a los aspectos emocionales les pusimos menos peso porque decíamos, bueno, esta persona que está sometiéndose a una evaluación, claro que va a estar nerviosa, entonces sería muy injusto medir nerviosismo. Pues, claro, está nerviosa. Entonces, no le puedes dar un gran peso al control de las emociones cuando tienes una persona en situación falsa de trabajo, ¿no? Una situación controlada por. Entonces, así fue como la fuimos construyendo, Porque ¿no? además eso es patológico, los expone a trauma vicario y un montón de problemas mentales que no queremos nosotros promover en lo Exactamente. absoluto. Y hablando de eso, antes de que les dé la palabra a Cristina y a Erika, yo quisiera preguntarle también a Daniela Sánchez, porque Daniela Sánchez Santiago, si sigue por acá, fue vital en la encuesta y también en la rúbrica porque su nivel de atención al detalle es impresionante. Entonces quisiera que también conteste esta pregunta. Si estás por ahí, Dani, please. Em, Esta pregunta en específico, creo que más bien el equipo de Hilda y Raúl, creo que son los ideales para responderlo, pero creo que en particular lo que tuvo que ver con ya la organización tras bambalinas y demás fue retador porque de entrada había dentro de cada equipo visiones diferentes, experiencias distintas con rúbricas de evaluación y también incluso, o sea, de entrada la literatura, ¿no? Hay fuentes que dan cierta prioridad a ciertos aspectos, entonces saber cuáles eran relevantes para México. Tratar de pensar en los diferentes escenarios en los que se usaría la rúbrica, ¿no? Si sería solo en salón de clases o también en una posible NOM o si sería incluso pues en agencias, ¿no? Que en algún momento se mencionó, tratar de saber qué filtrar, qué dejar fuera, qué darle más prioridad. Fue difícil de por sí dentro de cada equipo, entonces a la hora de sumar voces entre equipos fue pues también difícil, ¿no? Pero pues creo que logramos crear algo que fuera relevante en estos diferentes escenarios y pues solo será seguirla usando y perfeccionando, ¿no? Lo que dice Daniel es sumamente importante porque también otro propósito que teníamos un poco rebelde de nuestra parte es que no queremos nada más basarnos en los estándares eurocéntricos, ¿no? Lo que hace Europa, lo que hace Estados Unidos, porque uno, nosotros queremos basarnos en nuestra propia investigación, ¿no? En nuestros propios crecimientos y análisis, y dos, también porque estamos incluyendo lenguas no hegemónicas y tener que hacerles otra imposición lingüística aparte de todas las sociales que han tenido por siglos en la sociedad imposible. Entonces, sí, fue caótico estas discusiones porque había gente que quería pegarse más a los autores y a las autoridades porque tenemos el sesgo de autoridad, ¿no? Que si una persona ha sido publicada en las grandes universidades es la que tiene la razón. No digo que no la tenga, pero también podemos abrirnos un diálogo y podemos aprender unos de otros de una forma más horizontal y menos vertical. Eso creo que la rúbrica fue un navegar difícil en aguas tormentosas, pero al final se logró algo muy bonito y Dani fue vital. En verdad que chapó para ti. Sabes que te quiero, te admiro muchísimo. Muchas gracias por todo. Y ahora sí, Cristina, por favor, adelante. Sí, nada más muy brevemente. O sea, nosotros, por ejemplo,
en nuestro grupo, no es tanto de que alguien pueda reprobar, sino más bien el valor de esta rúbrica está en cómo podemos identificar las partes para seguir mejorando, ¿no? Porque no creo que fuera justo, por lo menos de momento, ¿no? Aplicar eso como para quién aprobó y quién no aprobó, ¿no? Entonces el pensar siempre la evaluación como un diagnóstico de, bueno, por aquí le tengo que seguir mejorando porque finalmente la que va a estar a gusto con su trabajo y satisfecha, pues soy yo si lo puedo hacer de mejor manera y como todos sabemos, pues si vamos a estar mejorando siempre, entonces pues más que nada, nosotras la visualizamos así, ¿no? De esa manera y con un documento aparte que diera también ciertas especificaciones que no coinciden para todos bueno, más bien para el planteamiento en combinaciones de lenguas pues de alta difusión. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Levantó la mano, no sé si es Noé o Erika. Adelante. Noé, Vas. aquí estoy, Noé. Eh, Hay una pregunta aquí de Lucila Cristian que creo que es para nosotros, que dice, veo que se dio mayor importancia a los elementos de fondo que a los de forma en la evaluación de la calidad de la interpretación en señas. ¿Cuál fue el fundamento para hacerlo? Básicamente, digo, el primer fundamento así de entrada es que, por lo menos en la interpretación de lengua de señas, siempre se ha visto, se ha evaluado más que se vea bonito, que se vea bien, aunque el contenido sea equivocado, ¿no? Ese es el primer fundamento. Platicando con las personas sordas, nos decían que hay muchos intérpretes prestando servicios en diversas instituciones que no tienen las habilidades y que no tienen los conocimientos ni siquiera de lingüísticos y mucho menos culturales, porque no conviven con personas sordas, toman un curso o dos cursos de lengua de señas y ya se ponen a interpretar. Ese sería el primer punto. Y otro de los del fundamento es que consideramos, por lo menos los intérpretes que participamos, que muchas de las teorías traductológicas que están dadas para las lenguas orales son bastante extrapolables a las interpretaciones de lengua de señas. Entonces tratamos de hacer eso, ¿no? Buscar, por ejemplo, cuando se evalúa la expresión oral, nosotros buscamos que se evalúe la expresión señada en lengua de señas. Y ahorita estoy viendo que no era interpretación de señas, era interpretación simultánea. Me adjudiqué la pregunta, pero bueno, espero poder haber ahondado eso. Y bueno, yo quería como acotar un poco que por lo menos la rúbrica de lengua de señas consideramos que no está terminada, no es un producto terminado. Ahora lo que creemos que nos hace falta es implementarla, pilotearla en la comunidad sorda, dentro de la comunidad de intérpretes, y sobre esa experiencia ajustarla, complementarla. A lo mejor se nos están yendo algunos aspectos que deberíamos de observar, ¿no? Pero para implementarla, algo que es bien importante que debemos de observar es que los perfiles de los evaluadores. Aquí, para empezar, tiene que haber una vina de evaluadores, tiene que haber un intérprete de lengua de señas oyente y un intérprete de lengua de señas orales. Entonces, pero esa vina de intérpretes debe de tener un perfil bien específico, sobre todo de formación académica, que es mucho de lo que nosotros estamos pugnando, que los intérpretes de lenguas de señas tengan verdadera formación académica y que además tengan un gran conocimiento de la comunidad y pertenencia a la comunidad, que ese era uno de los aspectos por los que nos costaba trabajo asignar ciertos puntajes o definir ciertos elementos a evaluar. Porque no es solamente evaluar cómo se desempeña el intérprete, sino en su labor profesional, sino cómo se desempeña dentro de la comunidad. Algo que considerábamos en el equipo es que un intérprete que no pertenece a la comunidad de personas sordas, a la comunidad señante, no puede ser intérprete de señas, ¿no? Entonces creo que viene una parte bien interesante y muy divertida, que será empezar a pilotearla en ciertos grupos focales y ver cómo funciona, ¿no? ¿Qué respuesta estamos teniendo? Y sobre eso empezar a ajustarla o complementarla. Gracias. Muchas gracias, Noé. Gracias por las contribuciones. Hilda, por favor.
Gracias. En respuesta a la pregunta de Lucila, contesté del chat. Ahí puedes ver la respuesta sobre los temas de por qué se le dio más peso a los elementos de fondo que de forma. Y otra de las cosas importantes a mencionar es que, bueno, esta es una rúbrica todavía en proceso de desarrollo. Raúl es ahora nuestro líder en el proceso. Vamos a reiniciar otra vez las sesiones de trabajo ya pronto para seguir puliendo el instrumento. Lo vamos a aplicar en la UNAM y en las instancias en que se ha ido proponiendo para pilotearlo y ver qué tal funciona y cómo lo vamos a ir perfeccionando hasta que sea el instrumento más perfecto que podamos crear, primero. Segundo, también hay que ver que podemos utilizar la rúbrica con dos tipos de evaluadores. O sea, está el evaluador que es intérprete, que se va a fijar en algunas cosas, que va a ser más como va a poder detectar mejor cuál es la razón por la que, o la razón por la que el evaluando está fallando en la interpretación o está teniendo tal o cual desempeño en su interpretación. Y otro será el evaluador, otro punto de vista de evaluación es el usuario. O sea, si yo soy tu usuario y si yo tomo relay de ti, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas está haciendo producción al español y yo voy a tomar su producción al español para hacer relay hacia el inglés si yo soy la usuaria del servicio de interpretación. Entonces, si yo soy la evaluadora de ese servicio de interpretación, ¿qué pasa? Yo no entiendo lengua de señas, pero soy usuaria y puedo evaluar si la interpretación es buena o mala como producción de discurso. Entonces, bueno, esa será otra forma de aplicar la rúbrica. De nuevo, insisto, estamos haciendo varios pilotajes, vamos a hacer varias formas de aplicación, pero vendrá eso con el tiempo y en nuestra siguiente etapa. Muchas gracias por eso. Y eso nos lleva a una pregunta que también ya hicieron en el chat. ¿Qué sigue? Bueno, nuestra intención primero ahorita es difundir esto lo más posible. No es una rúbrica acabada ni perfecta y bajemos de todos al perfeccionismo quizá. Estamos en proceso de aprendizaje, téngannos paciencia, pruébenla y denos retro y vamos a irla mejorando conforme vayamos avanzando, pero la verdad es que yo creo que sí es un esfuerzo muy loable y costó bastante trabajo tratar de estandarizar los criterios con esto que queremos que jalarnos todos para arriba, nuestro nivel interpretativo. Esa es la primera cosa. Este, empezamos la rúbrica pensando tirarle a hacer un tipo estándar, una norma en MX. Es un poco más complicado de lo que habíamos previsto en un inicio, pero no nos hemos rendido del todo. Ahorita justamente el equipo está en esta disyuntiva de, bueno, y hacia ahora hacia dónde, porque están preguntando ahí cómo ayudo, cómo participo en los próximos pasos, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar la facilísima pregunta. Como ratas de laboratorio para aplicarles la rúbrica. Úsenla, autoaplíquensela, aplíquense a los demás, mándenos retro. Vamos a dejar un contacto ahí para que, pues sí, cualquier aprendizaje que Con tengan, ratas cualquier de anécdota. laboratorio arroba gmail. Hilda, por favor, seriedad. Vamos a dejar que Raúl nos cuente porque hemos pasado ya el liderazgo de mí a Raúl. Él se va a encargar de jalar el tren en la próxima etapa, entonces que nos cuente él un poco de su visión. ¿Qué les parece? Adelante, Raúl. Gracias, sí, la facilísima tarea de hablar de qué es lo que va a pasar ahora, qué es lo que vamos a hacer. Pues justamente estamos en el proceso acabamos de tener una reunión la semana pasada, empezamos a hacer algo de lluvia de ideas. A mí me parece que lo más importante que podemos hacer ahora es empezar a imaginar primero, empezar a poner así en ese ámbito, en el ámbito en el ámbito primero de la visión, ¿no? Incluso, o sea, hasta de pronto me da un poco de pena decirlo, pero creo que sí es importante en el ámbito de la imaginación, o sea, de verdad, ¿qué pensaríamos que pudiera ser? ¿Cómo quisiéramos que se viera la aplicación, digamos, de esta rúbrica? Entonces están empezando a surgir varios temas en común, que es la creación de una manera de estandarizar y normalizar la profesión, pero pero que sea incluyente, que tenga una visión social, que tenga una visión que, como ya se ha expresado en varios momentos, que cuando estamos hablando de esto, de la dignificación de la profesión en todas sus formas,
y en las que han sido invisibilizadas históricamente, en las que han sido tratadas injustamente históricamente, tratar de ponernos todos en el mismo plano, pero también enfocarnos también en la investigación. También hay muchísimas cosas, yo creo, que se pueden hacer con nuestra profesión y estamos en esa etapa, yo creo, estamos en esta etapa de imaginar. Eh, Vamos a comenzar a crear un acta de constitución del nuevo proyecto, de esta nueva etapa del proyecto. Es un documento que pues tiene que ser bastante robusto y detallado porque eso eso puede servir, va a ser de hecho la base, el cimiento para para las direcciones en las que queramos crecer pueda permitirnos esta formalización del proyecto desde el principio, pueda permitirnos en algún momento quizá buscar o solicitar un financiamiento de instituciones de desarrollo, de instituciones de cooperación, de instituciones educativas o de investigación científica, porque porque, digamos, sí hay algunas personas, por ejemplo, Maribel, que tiene contactos en el CONACYT y que nos habló de ponernos en contacto con alguna de esas personas, y me parece excelente. Pero yo creo que por el momento, yo creo que tenemos que ir despacio, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de despacio que llevo prisa, porque creo que en este caso es muy importante que de verdad así como que reflexionemos mucho y definamos muy claramente las cosas, ¿no? O sea, hay un libro que me encanta que se llama El poder de los límites, ¿no? Y que habla de cómo está presente el número áureo, ¿no? En la naturaleza y cómo habla de cómo la naturaleza, hay digamos, en el caos que puede ser la naturaleza, el orden se da a partir de que empieza a haber límites, de que empieza a haber números, de que empieza a haber simetrías y geometrías, ¿no? Entonces, lo que yo creo que ahorita tenemos que hacer es eso, poner esos límites, poner los objetivos del proyecto, poner claramente una visión y en esa dirección ir. Obviamente yo veo potencialmente que hay varios proyectos, varios subproyectos que se van a tener que ir desarrollando, unos que van a ser de investigación, otros que van a ser de docencia, otros que van a ser, a mí me parece, puramente sociales, porque hay unos que tienen que serlo. No, o sea, digamos, nuestra profesión, al mismo tiempo que no la tenemos que romantizar, como muchas veces se hace, de que siempre es así, comunicación desinteresada, o sea, no siempre lo es. Pero hay algunas situaciones donde sí es mucho eso, donde sí tienen muchísimo esa vocación. Por ejemplo, en las lenguas indígenas, ¿no? Que muchas veces se trata de cuestiones de acceso a la justicia o de acceso a los servicios de salud. Eso sí tiene digo, no es decir que en las lenguas extranjeras no suceda eso mismo, pero hay otras que por su propia naturaleza requieren mucho más de eso. Lengua de señas también es una cuestión de accesibilidad. Entonces, de acceso, digámoslo así, tal cual. Entonces, yo creo que tiene que haber varias vertientes en las que esto se va a desarrollar. Y desde luego, en el momento, yo bueno, digo, no quiero yo que se apresure el proceso y dar así en este momento una respuesta absoluta, pero también me está quedando muy claro que hay una enorme cantidad de gente y muchas de las personas que participaron en la etapa anterior y que en este momento están expresando su interés, tienen mucho que contribuir y también no todo el mundo quiere o puede, digamos, comprometerse así de todo, ok, a todas las reuniones yo voy a estar y demás, pero yo estaba pensando también la creación como parte de lo que se hizo anteriormente, la creación de esto platicaba con Claudia Valdés el otro día, la creación de una especie de directorio de personas expertas a las que se pudiera llamar para cuestiones específicas. Entonces, no sé, esa es una idea dentro de las muchas que estoy teniendo también en la cabeza, que estamos teniendo en conjunto, y de esa manera se podría, digamos, traer y se podría aprovechar también la disposición de muchas personas que están dispuestas a participar, pero, pero en el momento en el que ya tengamos algo muy específico que hacer y que ofrecer y que pedirles también. Entonces, no sé si esto responde la pregunta, pero esto es lo que se está intentando hacer. Y Buenísimo. todavía no está la respuesta así absoluta, pero sí está cuando menos la disposición de sí de verdad hacer algo. Yo lo veo, me parece clarísimo que sí hay la verdadera disposición de reunirnos, de hacer algo. También otra cosa, de derribar el sectarismo, que es una cosa muy característica de nuestra profesión y que a veces ya le damos por sentada, como que tiene que ser así. Y pues creo que no tiene que ser así. ¿Lo probamos aquí?
Lo demostramos aquí, claro, claro que sí. Y que fue complicado, sí, pero que se pudo, se pudo. Entonces yo creo que eso tiene que continuar ese mismo espíritu y como les digo, tratar de hacerlo por el beneficio de nuestra profesión y por el beneficio de quienes la ejercen y por el beneficio también de las personas que utilizan estos servicios, que también son personas que pueden estar a veces en condiciones de mucha vulnerabilidad o de mucha exclusión. Gracias, Raúl. Datos de contacto para la gente que tenga ideas para ti, ¿dónde te Y encuentran? aquí, ahorita les escribo mis Y, datos. también dilo para la gente que ve en YouTube. Claro que sí. Bueno, esto es que estoy pensando todavía que Es- Hilda, Estoy haciendo, estoy haciendo un Ay, grupo de WhatsApp por un ladito excelente. aquí, Ajá, adicional, ajá. para poner, ahorita voy a poner el link Ratas de a ese grupo laboratorio. de WhatsApp acá en el chat. Entonces no se va a llamar ratas de laboratorio, se va a llamar cobayitos, para que no se sientan tan ratones. No, 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 voy a poner, se llama piloto rúbrica NMX y ahí voy a poner el chat. Ahorita estaba armando el grupo. Me tomé la libertad de agregar a Ana Lucía y a Juan Pablo como mis primeras ratas y después ya se pueden salir si quieren, pero es que necesitaba para crear el grupo y que ahí se puedan unir y desde ahí podemos ir reportando y nos vamos agregando y podemos ir armando las cosas, las pruebas y lo que vaya saliendo. ¿Están de Excelente. acuerdo? Muchas gracias por eso, por la Buenísimo. iniciativa, Hilda, gracias. Antes de que cerremos, Claudia, y también quiero pedirle a Nora Díaz, que ha estado muy tras bambalinas y también queremos escuchar cómo fue su experiencia para ella, porque a ella le tocó jalar todos los hilos al final y tejer algo, se digamos la araña mayor, ¿no? Entonces, que nos diga cómo fue ese proceso para ella en este tejido al final documento. Entonces, Claudia, por favor, y luego Nora, si nos hace favor. Perfecto, muchas gracias. Pues yo nada más completar un poco los comentarios que ya han hecho los compañeros. Yo tuve el privilegio de trabajar en el grupo en las primeritas etapas con Hilda y Raúl y Atimac presente. sí, el norte, El ¿verdad, norte. Nora? El norte presente. Bueno, sí, nada más para las personas que no fueron parte de los grupos, que sepan que sí, perdón, que sepan que este producto, aunque le estén llamando primer borrador y tal, tiene un grado de complejidad atrás increíble, lo que decía Flor. O sea, para cada uno de los cuadritos que salen ahí, compañeros preguntaban, ¿por qué este 6 y por qué no 2 y por qué? Bueno, fueron minutos, horas y todo de discusión y de los diferentes puntos de vista y desde la diferente experiencia para llegar a eso, ¿no? O sea, a mí me tocó estar en esas primeras etapas y que sepan que además con la enorme experiencia de Hilda, de Raúl y de otras personas que han estado por décadas en la academia, o sea, revisamos las rúbricas de la ONU, del Parlamento Europeo, de las universidades más renombradas, bueno, investigación, etcétera. Y como dijo Flor, bueno, ok, primera etapa, ¿no? Revisar todo eso, pero después queremos que la nuestra sea así y así y así y así, porque cumple estos otros objetivos en este otro panorama, en este otro mercado. Para lo que comentó Hilda de decir es que vamos a tener dos usuarios, bueno, abre otra caja, o sea, Y ¿quién luego va a evaluar, agregarle, es no? O para sea, los tribunales, yes, o sea, si se va a usar para interpretación en tribunales, si se va a usar para interpretación en en servicios conferencia. sanitarios, si se va a utilizar para conferencias, si se va a hacer, o sea, es que eso es una dimensión arriba de la otra, eso es como un gran cubo de Rubik. Sí, 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 o sea, de verdad, para cada una de las líneas y cada uno de los cuadritos que aparece allí estuvo pensado, discutido horas y comparado, cotejado, o sea, etcétera. Y luego el maravilloso trabajo que hizo Raúl de automatizarlo y esto, bueno, está espectacular. Entonces, esa era como mi experiencia de las primeras etapas del grupo en donde me tocó estar que tengan la seguridad de que esto, bueno, está hecho con un nivel de conciencia y de detalle impresionante. Y lo otro, que es lo que mencionó Raúl ahorita, tuvimos una plática interesantísima el otro día, que bueno, habremos personas que nos sigue interesando participar, pero que vamos a tener
cualidades o contactos o lo que sea que aportar que no aplican para todo lo que sigue del proyecto, sino para partes específicas. Entonces, ahora que Flor pasa la batuta a Raúl, Raúl tiene una formación formal, ¿verdad? Académica, y además de la experiencia como project manager. Entonces, él va a tener una visión muy, muy amplia, muy completa, muy analítica, y se nos ocurrió eso, hacer como una base de datos de en qué podríamos participar las personas que queremos seguir. A lo mejor ahora, pues yo no conozco a nadie en Conacyt que baje fondos, pero conozco clientes que pueden usar la rúbrica o conozco X, ¿no? O sea, de alguna manera, como dijo Raúl, todavía no sabemos muy bien, pero a agruparnos los que sí queramos seguir para que él pueda tener una visión de con quién cuenta para cada etapa del proyecto y que podamos aportar nuestro tiempo y nuestros recursos de otro tipo, pues en esa parte, ¿no? Porque no queremos que la gente se aleje porque diga, es que yo no puedo estar 2 horas de junta cada semana y pues nomás estoy ahí oyendo y no, o sea, sí puedes aportar, pero a lo mejor no mañana, pero en 2 meses que toque hacer la parte del proyecto en la que tú sí tienes que aportar. Entonces, fabulosa la idea de Hilda ahorita, ya les iremos diciendo quizá, yo ya platiqué con Raúl cómo puedo ayudar un poco a la organización de eso, para ir, lo que quiero es invitar a todos a que quien le interese no se aleje, no se aleje, todos tenemos algo que aportar en alguna parte. Vamos a ver cómo le hacemos para estructurarlo y para que Raúl pueda echar mano de esos recursos cuando él considere que toque. Muchas gracias, Gracias. Claudia, por eso. Y hablando de los cubos de Rubik's, vamos a pedirle a Nora que nos cuente cómo fue el cubo de Rubik que ella se aventó, porque aparte ya saben, como típicos mexicanos que somos, ¿no? Todo fue contrarreloj. Entonces, Nora, platícanos. Gracias, Flor. Bueno, primero que nada, quiero empezar expresando mi más profunda admiración al grupo de profesionales que se aventó este proyecto, porque de veras que yo llegué al proyecto, originalmente me anoté para estar en el grupo 2, pero la verdad es que no pude participar nada, entonces me quedé únicamente en la parte de revisión. Y cuando empecé a leer lo que habían hecho, te lo juro que yo estaba, wow, o sea, cada parte que iba leyendo porque me tocó llegar, digamos, desde como el sastre que llega en el último momento nada más a cortar el hilito que sobró por aquí, a enderezar el botoncito por allá, pero ya el traje estaba hecho y estaba hecho de manera magnífica. Entonces, bueno, primero que nada eso, espero que las generaciones que se van a beneficiar de este proyecto reconozcan el trabajo que implicó y agradezcan la generosidad de la aportación de tiempo, experiencia, todo lo que hemos escuchado hoy. Y pues bueno, en realidad mi aportación fue mínima porque como les digo, fue nada más checar qué fuente tenía el documento, agregarle el numerito de página, ver si había que mover alguna cosita por aquí, por allá, interactuar un poquito con algunas personas de los equipos para preguntar si podíamos mover algo a alguna otra parte. Es decir, yo no moví nada sin que hubiera una autorización de hacerlo, sobre todo reacomodo a lo mejor ahí un poquito. Y quiero decirles que me pareció, habiendo llegado al proyecto al final y leer, como dice Flor, ya todo el documento cuando cada quien había puesto su parte, me pareció muy valioso que las tres rúbricas estén relacionadas, pero que al mismo tiempo plasmen los elementos que hace único a cada tipo de interpretación. Es decir, hay dentro del propio documento, los equipos reconocen que se apoyan en el trabajo de los otros equipos y que parten de ahí para luego agregar aquellos elementos que son necesarios, por ejemplo, para lengua de señas, para lenguas originarias, y que no necesariamente existen, por decir algo, en lenguas extranjeras. Me pareció un trabajo que yo creo que va a traer grandes beneficios, tanto como se explica ahí en la rúbrica, en el documento, tanto para los usuarios propiamente como para los evaluadores. Y me encanta que a pesar de que fue un gran reto y como dices, un trabajo de meses y tremendo,
todavía terminan los equipos diciendo, y proponemos que ahora hay que hacer esto. O sea, esto no se acabó aquí, sino que todavía hay más. Y esa disposición, ese colegialismo que de veras que se nota mucho ahí. Entonces, bueno, pues termino con esto. Como dice Claudia, es bien evidente cuando lees el documento que esto se hizo a conciencia, se hizo a detalle. Y les quiero además dar las gracias, darte las gracias, Flor, por abrir este espacio, porque hoy, escuchando a quienes trabajaron en el proyecto, exponerlo aquí, eso enriquece todavía más. O sea, yo lo leí, pero ahora que los escucho y que estoy escuchando lo que ustedes dicen, cuál fue el proceso, qué es lo que pasó detrás, eso es súper enriquecedor. Entonces, bueno, pues termino felicitando de nuevo a todo mundo y deseando a los usuarios que aprovechen al máximo este recurso que la verdad vale oro. Muchas gracias, Hilda. Ya el último, porque ya tenemos que cerrar. Muchas gracias, en Pues verdad. justo porque ya nos íbamos, es lo que quiero, que no quería que nos fuéramos sin darte un agradecimiento profundo, aplauso de pie y con machincuepa y con todo por tu trabajo, por tu iniciativa, por tu gran colaboración, por tu gran corazón, por tu interés, sobre todo, no nada más por nuestra profesión, sino por las nuevas generaciones, para que la gente que viene atrás de nosotros tenga una mejor oportunidad. Creo que tu nobleza nos ha obligado a todos a trabajar en pro de la comunidad. Gracias por enseñarnos a colaborar, por obligarnos con tu ejemplo a hacer las cosas bien y a hacer las cosas derechas. Gracias, amiga, gracias, un honor colaborar contigo, un honor ser parte de este Ya no puedo equipo hablar. y poder compartir con todos y cada uno de ustedes. No, no. Gracias a todos ustedes porque todo esto fue labor voluntaria y la cantidad de pleitos en las que nos metimos fue muy grande, pues porque los seres humanos a veces nos cuesta ponernos de acuerdo en qué es lo importante, pero lo hicimos y al final creo que esto es una labor de amor. Porque platicándolo con Lilia Rubio, que me dice, ¿tú por qué te metes en tantos líos? O sea, ¿tanto te importa la profesión? Honestamente, la profesión me importa un carajo. Me importa la gente. Y yo lo que lo hago es por la gente, porque no quiero evitar sufrimiento humano, ¿no? Es como mi misión de psicoterapeuta y la quise traer un poco a la interpretación. Pero eso no hubiera sido posible si todos estos 40 personas que dijeron sí, hubieran dicho que sí. Todo el mundo me pudo haber dicho, ay, Flor, tú y tu idealismo, estás un poco fuera de la realidad, ya ubícate, porque no eres una niña normal. Pero no, dijeron que sí y aguantaron vara y aguantaron las tormentas y aguantaron meses de estar a veces cuando estábamos en la mitad del bosque oscuro y que no veíamos luz y todo era puro caos, pero lo logramos y llegamos hasta el final y no tengo más que infinita gratitud para todos los que contribuyeron. Y ya. Les deseo toda la mejor de la suerte a Raúl, a lo que sigue en el proceso a todos. Y nada, seguimos. Yo sigo en el proyecto con un rol menor, porque lo mío es la terapia, ustedes sabrán, y sí dejé muchos pacientes sin atender porque pues estaba como prioridad, pero no me voy. Sigo acá echando porras y contribuyendo con lo que yo pueda y nada, me encanta el resultado final. Estoy bien orgullosa de la NMX y bien orgullosa de todos y cada uno de ustedes. Y toda la gente que no pudo estar aquí en la llamada, pero que contribuyeron, mi gratitud infinita. Y gracias, Disa Traducción, por habernos prestado la plataforma otra vez. ¡Foto! ¡La foto! ¡Ay, qué bueno que me dice! Siempre se me olvida lo de la foto. Y él me ayuda, porque si yo hago la foto, voy a acabar cerrando la grabación o así. Y me disculpo que el YouTube, lengua de señas va y viene porque se me va la onda. No clava yo al ponente. Ay, soy la peor en grabaciones. Ojalá que mejor usemos Yo la de puedo Disa. tomar la foto, Flor. Por favor, muchas gracias. A ver, Entonces, todo mundo sonriendo, con quien su quiera café, prender su si los cámara, tiene, porque es café con peinaditos, colegas. los chapetes. Listo, les aviso para que no parpadeen. Una, dos, tres. Listo, quedó preciosa. Muchas gracias. Pues ya, cerramos. Los quiero. Muchas gracias. Seguimos en esto. Bye bye.